Muchas gracias. Pues estoy en un verdadero problema, mi querido Hernán. A mí me parece formidable lo que ha pasado hace unos momentos antes de que yo tome la palabra. Como ustedes pueden ver, sobre un mismo libro hay dos lecturas distintas. Yo agregaré una tercera lectura, porque cada quien extrae de la lectura, bajo su propia formación, sus propias convicciones, emociones, sensibilidades, lo que quiere resaltar. Y me parece extraordinario que hayamos tenido dos puntos de vista tan contrastantes. Es que en realidad esa es la maravilla del libro. Da para creer que se está realizando una apología cuando en realidad se está realizando un ejercicio crítico y en algunos autores autocrítico muy importante. Yo, por ejemplo, no recuerdo haber leído varias veces el término de revolución pasiva. Está solamente señalado dentro de un análisis cuando se refiere precisamente que los analistas que consideran al neoliberalismo como la revolución de los ricos, tienen a otros que consideran al régimen actual, a la 4T, como la revolución pasiva, tomando esa expresión de Antonio Gramsci, el autor italiano, que en Cuadernos de la Cárcel define este concepto. Pero es una cita, no que los autores hablen propiamente de la 4T como una revolución pasiva. Es una cita en uno de los 17 capítulos. Ahora bien, debo empezar, no quisiera entrar en el debate, no se trata de eso, se trata de presentar un libro, pero es tan interesante lo que ha sucedido que debo decir por qué estoy aquí y por qué a mí, que no soy eso que suele llamarse un intelectual, me han invitado para presentar este libro. Que de suyo el nombre ya es sugerente. La 4T es un verdadero rompecabezas. Y aquí hay una serie de expertos en algunos temas específicos, la mayoría de ellos politólogos, intelectuales, que se atreven a empezar a juntar algunos pedazos para ver si lo pueden armar, para ver si lo pueden un poco explicar. Por eso creo que se le ha llamado rompecabezas. Hay dos libros, Víctor, hay dos libros que en medio de esta división nacional, o mejor dicho, de esta polarización que vivimos, debieran ser leídos por todos aquellos a quienes les interese cómo recuperar el diálogo y el debate para lo que estos deben servir en una sociedad democrática. Hay un libro que se llama Balance Temprano y este que se llama La 4T, claves para descifrar el rompecabezas. Porque de alguna manera ambos libros son el diálogo más inteligente y macizo que se ha producido entre dos grupos de intelectuales de izquierda sobre lo que representa la autoproclamada 4T. Esto es, han evaluado al gobierno del presidente López Obrador. La diferencia entre ambos textos es que el primero se produce desde un sector de la izquierda agrupada en el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, un libro que coordinó Pepe Woldenberg y Ricardo Becerra, claramente opositores a la 4T. Y el segundo, el que estamos presentando, desde un sector que aún tiene afinidades, comparte proyecto y visión de la 4T
Y por ello, en su análisis, no solo ejerce la crítica, sino también reconoce logros y aciertos del gobierno del presidente López Obrador. Tengo la satisfacción de haber animado como gobernador de Chihuahua que ambos textos se presentaran en nuestro estado y poder expresar mi punto de vista sobre ellos. Lo digo como es. El de la 4T, claves para descifrar el rompecabezas, está mucho mejor. Es un texto necesario y que, bueno, si lo quisiéramos plantear en términos de cuál es mejor, yo digo que este tiene un mérito adicional al balance temprano. Siendo un grupo de intelectuales de izquierda identificados con el presidente de la República, el que generen y ejerzan esa crítica quizá puede llegar a ser leído, o mejor leído, por el propio presidente de la República. Pero lo digo como es un texto necesario, coincido, oportuno, que asume el reto y lo logra de apartarse de los extremos que hay actualmente en el análisis político, no filosófico, porque efectivamente no es un tratado de la filosofía de la 4T que no tiene. Es un libro de análisis político sobre el desempeño de la 4T en el gobierno de la República, pero se aparta de los extremos, ¿de cuáles? De quienes dicen que todo está bien y también de los que dicen que todo está mal. Y se aparta de los radicalismos para entender las claves, para entender los claroscuros, los bajos relieves, ese espacio tan urgente de ponderar propósitos, objetivos, acciones y resultados a la luz de un objetivo ejercicio de análisis y documentación de avances, insuficiencias, fracasos, éxitos, de claras afirmaciones, pero también de indefiniciones y múltiples contradicciones en lo que representa la 4T. El libro digo que es necesario porque en un ambiente de tanta polarización, en donde o estás conmigo o estás contra mí, hace falta volver a recuperar los referentes. Yo digo que la polarización no solamente nos ha sofocado el diálogo y el análisis amplio, más abierto. La polarización que hay en torno de la 4T ha hecho perder incluso los referentes históricos de la lucha democrática del país. Pues no terminó el PAN aliándose con el PRI en las elecciones pasadas y el PRI aliándose con el PAN. Y no solo eso, ha hecho perder referentes básicos de la ética política. Hoy, por ejemplo, no tiene mucho valor o no tiene ya mucha importancia el que una persona en el gobierno sea honesto o no lo sea. Eso también ha pasado como que a segundo plano. No, también se ha perdido la referencia fundamental que significa los claroscuros, los equilibrios, los bajos relieves en la evaluación de un gobierno. De entrada, puedo compartirles que conozco a Blanca Heredia de hace muchos años y he compartido batallas y causas con ella. Su ensayo, uno de los 17 que integran el libro, me permite ratificar que estamos ante una mente privilegiada, una intelectual muy sólida, como cualquiera de los intelectuales más sonoros. De hecho, su ensayo me parece uno de los más sólidos de este trabajo. Coincido muy bien con el doctor Payán cuando dice que no todos aportan de la misma manera. Qué ratificación la de Blanca Heredia y qué gran descubrimiento y revelación Viridiana Ríos. Cómo está descollando en el análisis esta joven intelectual que acaba de regresar de Harvard,
a mí me tocó conocerla apenas hace un par de años en una conferencia en Harvard, y ya desde entonces ella traía una pluma que estaba entronizándose no solamente en las redes sociales, ya en algunos medios de comunicación. Este ensayo la confirma como una intelectual, obviamente que no la podemos enfilar en la 4T propiamente dicho, pero que sabe mantener los equilibrios. A Hernán lo conozco recién, aunque le sigo la pista desde antes. Me ha entrevistado y por supuesto que me he encontrado identificado no solo con su trabajo periodístico de investigación, sino con su aportación intelectual en un libro que también está ahí afuera en la mesita donde se van a vender los libros, este y los otros de Hernán, que se llama El color del privilegio. Es sobre el racismo cotidiano en México. Es un texto indispensable para quienes militan en la defensa y protección de los derechos humanos. También de entrada quiero decir que me ha pasado lo mismo que señala Jorge Cepeda Patterson en su introducción. Al recorrer sus diversos capítulos o al recorrer sus páginas, pensé, esto tendría que leerlo el presidente de la República. Y una última nota introductoria. No se ha realizado en México, desde la oposición formal o llámese partidista, un ejercicio como este, lo cual confirma una de las tesis del propio libro, la incapacidad de la oposición para delinear no solo una crítica articulada, sino una propuesta de contraste estructurada que explique, no solo ideológica, sino programáticamente, los cómo sí frente a los tantos no que se le anteponen a López Obrador. Y qué paradójico que frente a un gobierno de izquierda sean dos grupos de izquierda los que asumen esa tarea. Bueno, la presentación del libro corre a cargo de Blanca Heredia y de Hernán Gómez Burera. Ese texto es una especie de lead y es un resumen fabuloso. Si ustedes que están aquí o los que nos siguen a través de las redes sociodigitales del gobierno del Estado tienen un dispositivo electrónico, un Kindle, o la aplicación del Kindle en Amazon, les dan una entrada gratis. Les dan la introducción, la presentación, el primer capítulo de Lorenzo Meyer y una parte del de Blanca Heredia. Si entran ahí y leen la presentación, inmediatamente los va a hacer comprar y les va a costar 249 pesos el libro. Realmente vale mucho la pena. Yo traigo una serie de apuntes sobre cada uno de los capítulos, pero la verdad es que no me va a dar, porque hice una serie de anotaciones de lo que me parece que yo tengo coincidencias, tanto en el reconocimiento de lo que sí es y representa un avance, como de aquellas contradicciones que los mismos autores señalan, incluso sobre el carácter de izquierda o de un personaje de izquierda del propio presidente de la República. Por supuesto que me llama la atención de Meyer, que hace un análisis histórico sobre las transiciones, porque no sé si se dieron cuenta los colegas comentaristas que tiene el cuidado Meyer de no hablar de 4 transformaciones, habla de 4 transiciones, porque en términos reales cuando las describe nunca terminan siendo lo que inician. La independencia no se produce como tal de inmediato, la reforma no se concreta en los siguientes años, la revolución se traiciona incluso a sí misma, incluso el propio Meyer dice termina siendo una nueva oligarquía,
pues basada ni más ni menos en la defraudación electoral. Lo importante es cuando habla de cuál es el reto de la cuarta transición. Dice Meyer que al periodo de la alternancia PRI-PAN lo llama la transición que no transitó. Por eso la cuarta transición se la confiere a López Obrador. Un concepto discutible y un concepto efectivamente para mí cuestionable, porque se desconoce la profundidad de las reformas que generaron el proceso democratizador con el que el propio presidente de la República llegó al poder. Lorenzo señala que este cuarto régimen debiera caracterizarse por enfrentar la corrupción y dirigir la voluntad, energía y recursos del gobierno a atender de manera prioritaria a las clases que se encuentran en la base de la pirámide social mexicana. Blanca Heredia escribe un ensayo contundente con el que tengo plena identificación sobre el régimen oligárquico mexicano y su complejo desmontaje. Blanca sostiene que el régimen que ha gobernado a México en las últimas décadas es uno marcadamente oligárquico, caracterizado por la concentración de la riqueza en un pequeño grupo que ha buscado influir en la configuración de reglas e instituciones políticas, económicas y sociales, no solo para defender, sino para incrementar su riqueza. Ante ello, el presidente ha buscado domesticar y acotar el poder de los ricos, los oligarcas, no de eliminarlos, para reducir la pobreza y la desigualdad y con ello impulsar el desarrollo de México. Por eso, el primer acto de autoridad que el presidente tomó, incluso no siendo presidente, porque desde ahí empezó el proceso de la transición, fue la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que más que una decisión técnica, advierte Blanca Heredia, se trató de una decisión de poder para hacerle saber a los señores del dinero que iba en serio. El combate a la elusión y a la evasión fiscal son otros elementos de esa domesticación de la oligarquía que se propone el presidente de la República, el aumento al salario mínimo, la reforma laboral y la iniciativa del outsourcing. Sin embargo, y resulta interesante, así como se ha propuesto debilitar el régimen oligárquico, ha buscado no comprometer la estabilidad socioeconómica a través de diversas estrategias como la estabilidad macroeconómica. Y esto es una gran verdad. Mantiene la continuidad de la relación con los Estados Unidos, lo hemos visto nosotros. El poder concedido a las Fuerzas Armadas y la intensa y sistemática concentración del poder en su persona, entre otros. AMLO, dice Blanca Heredia en una comparación muy interesante, no comparte el sueño de los oligarcas de un México global o innovador. Más bien tiene el sueño de un país modesto y feliz en su tranquila medianía. AMLO es inclasificable. Así como es comprometido para jugarse a favor de los necesitados y la dignidad de los mexicanos que menos tienen, también es tercamente incapaz de ver el sufrimiento intenso y cotidiano de las mujeres mexicanas en un país violentamente machista, insensible frente al dolor realmente existente de las legiones de víctimas de la colusión entre el crimen organizado y el Estado mexicano, así
como del sufrimiento ancestral de los pueblos originarios, dice textualmente Blanca Heredia. Viridiana Ríos, esta joven que les acabo de platicar de ella, que está escribiendo magníficamente en El País, explica las claves del triunfo de López Obrador. Este texto, por ejemplo, lo debieran leer los dirigentes de todos los partidos, porque realmente es un análisis muy macizo. Ella ha estado insistiendo mucho en que hay una pésima lectura de por qué llegó López Obrador al poder. Y si no se atina a conocer un diagnóstico real de las causas que llevaron a López Obrador al poder, menos entenderán el funcionamiento de la 4T y menos tendrán capacidad para contrastar una propuesta programática que con sentido de justicia atienda a las causas que ella ve como el fondo del triunfo del presidente. Dice que el caldo de cultivo que permitió que López Obrador ganara las elecciones fue un electorado cansado de un modelo que no daba resultados para la mayoría o para las mayorías a consecuencia de una élite económica y política que históricamente se ha servido de un marco institucional para su beneficio económico. Destaca la incapacidad de la oposición de estar a la altura de las circunstancias, lo cual ha provocado que el partido en el poder cometa errores sin ninguna consecuencia. La autora habla, acuñando un nuevo término o una nueva denominación, habla de una élite tropical, aprovechándose de aquella figura que incluso cita de Enrique Krause cuando en un ensayo de Letras Libres definió al presidente como el Mesías tropical. ¿Y por qué definía a López Obrador como Mesías tropical? Viridiana Ríos dice que hay una élite tropical que se ha enquistado en el país y que no es compatible con una democracia funcional. La condición necesaria, cito comillas, para que México llegue a ser uno de los países globales que la élite tropical supuestamente admira, es que la élite misma deje de tropicalmente subsistir a partir de los privilegios que obtiene del subdesarrollo mexicano. Me parece cardinal. Dice Viridiana que López Obrador logró capitalizar el descontento porque lo vocalizó a través de un diagnóstico real, la falta de resultados de un modelo que llevaba décadas prometiendo un resultado que nunca llegó, pero además porque tenía una propuesta centrada en generar un marco institucional y legal que dejara de favorecer a los históricamente favorecidos. La situación actual y la incapacidad de la oposición demanda de nuevos líderes que se impongan al orden establecido y a los cotos de poder que construyan un México justo para los de abajo. Por supuesto, el análisis de Gustavo Gordillo sobre el régimen y la gobernabilidad de la sociedad civil al pueblo, cómo fue evolucionando este concepto de sociedad civil y cómo fue exterminándose el del pueblo, de Alejandra Leal, muy importante. Coincido que otro ensayo muy macizo es el de Ana Laura Magaloni sobre AMLO y su relación con lo jurídico, con el acceso a la justicia, con el sustento legal, con el sustento constitucional, como uno de los mayores desafíos que tiene el presidente. Y por supuesto el tema que Edwin Ackerman hace, el ensayo que hace sobre el combate a la corrupción. No quiero tardarme más
de lo que ya los tres comentaristas nos hemos tardado, porque también hay que escuchar al coordinador. Qué bien definió el doctor Payán la labor de un coordinador. No cabe duda que ha coordinado esa cantidad de libros que dice, porque mucha gente piensa que un coordinador de un libro es, oye, ahí te encargo que me escribas un artículo sobre esto y a ver cuándo me lo haces llegar. No, es ir acompañando el texto precisamente para que no se salga del objetivo para el que el libro se pensó. Yo sí creo, aquí difiero de, bueno, a lo mejor no de los dos, pero sí del doctor Payán, yo sí creo que el libro cumple su objetivo. Quiero decirles que lo cumplió con este modesto lector, que soy yo, un lector además muy apurado por mis responsabilidades públicas. Acabo de terminar mis apuntes esta tarde, lo digo como es. Tengo otros, pero como tengo la posibilidad de que voy a presentarlo mañana en Chihuahua, pues lo que me faltó lo voy a decir ahí. Pero puedo decir que el libro cumple con el objetivo. El libro se dirige a todas aquellas y aquellos a quienes López Obrador y la autoproclamada Cuarta Transformación les despierta intriga y asombro, pero también duda y desconcierto. A esos que desde la humildad de reconocer que carecen de respuestas completas, están tratando de entender, ya sea al personaje en particular, sus políticas o el proceso en el que el país está inmerso. Este volumen puede resultarles útil a personas que aprueban algunas acciones de esta administración y desaprueban otras, pero que están intentando formarse una opinión más razonada. Va dirigido también a los que votaron por AMLO y su partido y hoy se están preguntando si tomaron la decisión correcta, a quienes tenían una postura muy positiva y se han desencantado, o una muy crítica que han suavizado. Para todos ellos este libro puede ser de utilidad. Difícilmente lo será, sin embargo, para quienes creen haber comprendido ya todo sobre López Obrador, lo que es y representa, para los que se han formado un juicio inamovible e implacable sobre su figura y liderazgo, ya sea para criticarlo o denostarlo, ya para engrandecerlo o endiosarlo. Este libro ofrece claves para armar el rompecabezas. A mí me ha dado algunas importantes que me han permitido armar algunos temas de la 4T. Muchas gracias.